Hola a todas, bienvenidas a este nuevo semestre en nuestro electivo Participación y Argumentación en Democracia. Antes de continuar con los nuevos contenidos de este segundo semestre, es necesario hacer un repaso de lo que hemos podido ver hasta ahora durante esta pandemia. En primer lugar, comenzaremos estudiando lo que es la estructura externa de un texto argumentativo, el cual se compone de tesis, argumento 1, argumento 2, argumento 3 y una conclusión. El número de argumentos puede ir variando, lo mínimo es encontrarse con uno. Pero en este caso, yo como su profesor, les recomiendo que utilicen por lo menos 3 argumentos. Mientras más razonamientos se tengan, mejor se podrá convencer de una manera más efectiva a su audiencia. No olviden que la finalidad de un texto argumentativo es convencer al otro de que tu punto de vista es el correcto. Por otro lado, este orden que ven ahora es el más cotidiano, que consiste en ir desde la idea central, en el caso de un texto argumentativo, una tesis, a la idea más específica y particular dentro de un texto. Este orden también recibe el nombre de orden deductivo, de lo general a lo particular. Pero también nos encontramos en varios casos también con textos que tienen un orden inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Ir desde las ideas más específicas y terminar con la idea más general que correspondería a una tesis. En segundo lugar, la estructura interna de un texto argumentativo ha sido cuestionada y debatida por mucho tiempo, pero algunos autores como Rodríguez y Tulvin han aportado las ideas para el modelo argumentativo que se les presenta ahora. Este consiste en una tesis, que es un punto de vista que se defiende durante todo el texto, y a continuación una base, una garantía y un respaldo. Estas 3 partes no son solamente transversales a todo el texto, sino que se construyen por cada argumento. ¿Qué quiero decir con esto? Cada argumento que se presenta dentro de un texto argumentativo tiene una base, una garantía y un respaldo. Ahora, ¿en qué consiste cada una? Una base es una afirmación con la que comienza el argumento. La garantía son las ideas que dan forma a esa afirmación, que le dan continuidad. Y por último, esta garantía se fundamenta con un respaldo, que es una fuente confiable, por lo general un experto en el tema, una institución, una autoridad que conozca de lo que se está hablando. Recuerden que en las últimas clases que estuvimos trabajando juntos, vimos que cuando un emisor, un interlocutor, fundamenta un punto de vista en una fuente que no es confiable o que realmente no es experta en el tema, estamos cayendo en una falacia por falsa autoridad. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una tesis que es: debes cambiar pronto tu automóvil. Eso es lo que va a defender el hablante. Quiere que el oyente cambie su automóvil. ¿Cuál es la base para empezar a argumentar sobre este tema? Emite una gran cantidad de partículas contaminantes. Esa es la base, esa es la primera idea con la que comienza su argumento. Ahora bien, esta idea no se puede quedar como una afirmación, tiene que tener un desarrollo, y este desarrollo se da a partir de la garantía. Al contaminar más, se está exponiendo a la población al daño producido por inhalar sustancias tóxicas, por lo que el cambio de auto es la única solución. Y finalmente, porque estas ideas no pueden quedar solamente con un razonamiento, tienen que estar respaldadas por una institución o una autoridad en el tema. Los ministerios de salud y de transporte son claros respecto a los límites de emisiones contaminantes. De esta forma, este texto argumentativo respalda con el Ministerio de Salud y el Transporte que el auto que tiene el oyente no es el más adecuado. Veamos ahora un segundo ejemplo. Pública y con mucha justicia hay un movimiento femenino que reclama una igualdad de derechos. Sobre todo eso yo no tengo ninguna duda y lo apoyo resueltamente. Ahora, hay algunos excesos que creo que es muy importante combatir. Y por ejemplo, en el campo de la lengua, pues hay unos excesos que son risibles, simplemente risibles, ¿no es verdad? La lengua
necesita de la libertad, ejercita la libertad, la lengua se va renovando, se va adaptando y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos, y a eso me refiero, y sobre eso la Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera, yo creo, muy sensata, sabia y efectiva. Y la Academia de la Lengua dice, las academias no crean el lenguaje, las academias recogen un lenguaje que lo crean los hablantes y los escribientes. ¿Ah? Eso es una cosa muy importante entenderlo. Entonces no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así, los lenguajes no funcionan de esa manera. Y entonces el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. ¿Le parece que hay determinadas correcciones políticas como esta que de alguna manera pueden estar influyendo en el campo literario o en la misma literatura? Sin ninguna duda, claro que hay motivaciones ideológicas muchas veces que están detrás de esos excesos, y por eso mismo hay que combatirlos, porque esos excesos no resuelven los problemas, los agravan más bien, ¿no? Una cosa es la discriminación. Analicemos el fragmento que acabamos de ver. El tema central de la entrevista en la que estaba Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, era la lucha feminista. Pero su argumentación, su razonamiento, se fundamentó principalmente en cuestionar el uso del lenguaje inclusivo. Desde ese enfoque, su tesis era: el lenguaje inclusivo es un exceso en la lucha del feminismo. Son palabras que él usó, dijo que era un exceso. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Acá está su base, la afirmación con la que comienza su razonamiento argumentativo. La lengua se va renovando y no se le puede forzar sin provocar traumas lingüísticos. Entonces, su base en este razonamiento es que la lengua se va renovando y no se le puede forzar, o sea, tiene un proceso natural, de alguna forma. Garantía en este caso es, la continuación de lo que él sigue argumentando es: no se puede desnaturalizar el lenguaje por razones ideológicas. Y el respaldo, la fuente que él menciona que es certera en este caso, es la RAE, la Real Academia Española, un organismo que se encarga siempre de recoger las formas lingüísticas más usadas en diferentes partes. Por lo tanto, este es un muy buen argumento, estemos de acuerdo o no, porque tiene toda la estructura que hemos estado viendo en clases. Si se fijaron bien al ver el video, él menciona su respaldo mucho antes de desarrollar su argumento. Él da un razonamiento, después menciona la RAE, explica sus ideas en base a la RAE y después continúa hablando desde lo que él entiende del tema. Por lo tanto, acá el orden habría sido tesis, base, respaldo y finalmente la garantía. Muchas veces se van a encontrar con textos argumentativos que no respetan el orden típico, como en este caso. No siempre va a ser así. En algunos van a encontrarlos de esa forma y en otros no. Esto ha sido todo por ahora. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.